Si piensas que el TPMS es algo nuevo, ojo, la regulación técnica existe desde hace décadas. Pero desde noviembre de 2014, todos los turismos nuevos matriculados deben llevar TPMS. ¿Y por qué hoy los ves cada vez más en el taller? Porque ahora estamos entrando de lleno en la ola de averías por envejecimiento. Más testigos encendidos, más sensores agotados y más casos que aparecen justo después de un cambio de neumático, una rotación, una reparación de pinchazo o una intervención en una válvula. En este seminario vamos a poner orden. Veremos cómo funciona el TPMS, cómo diagnosticar si el problema es presión realmente, sensor, programación o aprendizaje, y cuál es el procedimiento correcto para dejarlo perfecto a la primera. Y entrando en materia, veamos el contenido de este corto pero muy interesante seminario. Veremos fundamentos y terminología del sistema TPMS, definición de algunos términos claves, indispensables para conocer procesos de funcionamiento y procesos que debemos realizar durante la evaluación o el trabajo con válvulas y sistemas sensores TPMS. El proceso de diagnóstico eficaz, donde veremos recomendaciones de cómo abordar un caso de avería en un sistema TPMS, y luego, para finalizar, algunas estrategias ya existentes de programación y reaprendizaje de sensores, donde utilizaremos nuestros equipos launch para cada una de esas etapas del trabajo con sensores. Bien, brevemente veamos los fundamentos del sistema TPMS, cómo funciona, qué es lo que existe. El sistema TPMS ha sido desarrollado para determinar la presión de los neumáticos de rueda y actualmente se utilizan dos sistemas, sistema directo y sistema indirecto. El sistema indirecto es el más antiguo. El sistema indirecto se fundamenta en la velocidad de giro de las ruedas del coche, la cual es detectada a través de los sensores de velocidad de rueda, que se comunican por el CAN bus a la unidad de ABS. Por tanto, con un coche que tenga sistema de control de presión de neumáticos indirecto, es decir, basado en la velocidad de giro de rueda, este sistema detectará si hay una rueda pinchada o está perdiendo aire en función del monitoreo permanente que hace de la velocidad relativa de ruedas. Si estamos circulando en línea recta, las cuatro ruedas deben girar a la misma velocidad de giro. En caso de una discrepancia o una diferencia muy notable preprogramada dentro del sistema ABS, este resaltará una avería relacionada con el sistema TPMS porque infiere que, dada la alteración en la velocidad de giro de una o más ruedas en función al resto, él infiere que hay un pinchazo o una pérdida de presión en la rueda e inmediatamente veremos en el cuadro el mensaje de avería en el sistema TPMS. Estos sistemas no tienen sensores en las válvulas. Este sistema se basa, como explico, exclusivamente en la interpretación de la velocidad de giro de cada una de las ruedas. Por tanto, aquí nuestros neumáticos utilizarán válvulas convencionales y los procesos para abordar una avería en un sistema TPMS indirecto se concentrarán en obtener información del sistema ABS, quien es el que concentra esa información y tiene grabados los protocolos y mensajes de avería correspondientes para este sistema. Los resets, por ejemplo, de puesta en marcha de un sistema ABS luego de una reparación o de un reinflado de un neumático después de reparado, se harán todos a través del sistema ABS y pueden realizarse a través de la máquina de diagnóstico o directamente desde el cuadro del vehículo. El siguiente sistema, que es el más reciente, es el sistema directo. El sistema directo ya sí incorpora válvulas en las ruedas. Hay diferentes tipos de válvulas a lo largo del tiempo que se han ido incorporando en los neumáticos. Estas válvulas transmiten por radiofrecuencia información que es recibida por el módulo de control correspondiente en el vehículo, un módulo asignado exclusivamente para TPMS, que puede ser un módulo independiente o puede ser una UCH o una
unidad de control de carrocería, dependiendo marcas y tecnología aplicada. Pero lo que en esencia permite que este sistema funcione es la transmisión de información por radiofrecuencia. Y esa radiofrecuencia divide los sensores en dos grandes grupos: los que transmiten a 433 MHz, frecuencia muy utilizada en Europa, y los que transmiten su información a 315 MHz, frecuencias muy utilizadas en continente americano. Estos sistemas evidentemente sí llevan instalada una válvula en la rueda, y esta válvula, como veremos más adelante, compone la parte mecánica, que es la que controla la presión del neumático, el llenado, el desinflado, si queremos hacer una reparación, etc. Y también pues, se anexa un componente electrónico que está alimentado por una batería de litio, y que es el encargado de transmitir ese componente electrónico toda la información que él percibe dentro de la rueda, que puede ser presión, temperatura, puede transmitir el estado de su batería, y esa información será visualizada en el cuadro o a través de la máquina de diagnosis si entramos en la unidad de control correspondiente. Ya hemos visto básicamente los dos sistemas de control o de monitoreo de presión de neumáticos utilizados en los diferentes vehículos: sistema directo, sistema indirecto, y su principio básico de funcionamiento. Ahora entraremos un poquito más en profundidad en términos clave que nos van a ayudar a comprender mejor cómo funcionan los distintos componentes y qué tenemos o qué podemos hacer en cada uno de los casos y con qué herramienta lo podemos hacer. Empecemos por los componentes, y el componente más importante de todos estos sistemas son las válvulas o sensores, o válvulas con sensores. Un sensor TPMS es el encargado de realizar la comunicación, que se realiza mediante múltiples protocolos de comunicación entre el sensor TPMS y la unidad de control receptora. ¿Y qué es este protocolo? Este protocolo no es más que el lenguaje de comunicación entre sensores TPMS y ECU. Entonces, nuestra válvula con sensor TPMS comunica información hacia la unidad de control receptora, y lo hace a través de múltiples protocolos. Cada fabricante de sistema de control de presión de neumático, y al mismo tiempo cada fabricante de vehículo, pues tiene que utilizar, según el que fabrica el sistema, el protocolo correspondiente que el fabricante del sensor le haya incorporado para que se comunique con su sistema de monitoreo de presión de neumáticos. ¿Y cómo lo hace? A través de un protocolo, que no es más que un lenguaje de comunicación, ¿verdad?, entre cada sensor y la ECU correspondiente. Este lenguaje, hago énfasis, varía ampliamente entre fabricantes. Distintos fabricantes de válvulas o sensores TPMS utilizan diferentes protocolos de comunicación o diferentes lenguajes para transmitir la información entre la válvula con sensor TPMS y la unidad de control correspondiente. Entonces, si un sensor TPMS es el encargado de realizar la comunicación a través de un protocolo o un lenguaje con la unidad de control correspondiente, veamos las dos grandes divisiones que podemos conseguir entre los propios sensores. En base a esta comunicación y a la forma en la que podemos trabajar con ellos en el vehículo o en el recambista o en la fábrica, tenemos dos tipos de sensores. Tenemos el sensor configurable, que tenemos abajo en la pantalla, y el sensor programable. Ahora, ¿qué es cada uno de estos sensores? ¿Cómo se define cada uno de ellos? Pues tenemos el sensor configurable. El sensor configurable, el sensor configurable se elabora en fábrica con un protocolo interno ya definido que permite que sea compatible con una marca, modelo y año de vehículo. Pero ojo, no solamente con una marca, año y modelo, es compatible con otras marcas y modelos del vehículo. Pero para saber con cuál de estos vehículos es compatible, tenemos que ir a la base de datos de este fabricante,
buscar el número de parte de equipo original y entonces poder visualizar, como vemos aquí en pantalla, un pequeño resumen, un pequeño corte de una página de un fabricante pues muy conocido de válvulas TPMS, donde podemos ver que a través del número de fabricante, el OE reference, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos el 5Q0907275. ¿Quién lo fabrica? El Beruhof, y es utilizado para Volkswagen, para Porsche, para Audi, y trabaja en la frecuencia de 433 MHz. Si yo estoy buscando un sensor para instalar en un Audi A4 del 2015 al 2024, este número de parte es el correspondiente. Pero ese sensor es exclusivo para ese Audi. No. Si vemos en la parte inferior, ahora cuando hagamos el cambio de pantalla, si vemos en la página, en la parte inferior de mi pantalla, veremos cómo se puede observar que hay aplicaciones para ese sensor. Y esas aplicaciones me ponen como referencia un Audi A5, por ejemplo, en sus diferentes tipos de chasis. Tenemos Audi A4, Audi A7, Audi Q2, pero con su correspondiente año y mes de manufactura. No es para todos los Audi que existen en el mercado, sino para modelos y rangos de fecha específicos. Por tanto, esto es una característica y una consideración que debemos tomar muy en serio a la hora de trabajar con válvulas y sensores TPMS. La relación de su número de parte con la marca del vehículo, el modelo y el año es extraordinariamente importante, porque eso es lo que nos va a permitir hacer que el protocolo correspondiente de comunicación que existe entre la válvula, o mejor dicho, el sensor y la unidad de control funcione correctamente. Entonces, si hemos escogido, vamos a trabajar con un sensor configurable y tenemos delante un Audi A4 del 2015 al 2024 y en ese rango incluso de meses de producción, tenemos que ser muy específicos para requerir el sensor programable recambista y, como veremos un poco más adelante, para ubicar la marca, año y modelo de coche en la máquina de diagnosis para poder activar, programar y hacer los reaprendizajes correspondientes en el vehículo. Si esa selección no está correctamente realizada, no vamos a poder trabajar con el sistema TPMS de ese coche. Comenzaremos a tener problemas de lectura, de activación, de programación, etc. Aquí les muestro el caso que luego veremos a través de una sesión grabada en vivo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con un vehículo como el de la lámina anterior, que es un Audi A4 del 2012 al 2023, aquí en las pantallas superiores les muestro cuáles serían los pasos que yo tengo que seguir para seleccionar el vehículo en el momento en que comienzo a trabajar con mi máquina de diagnóstico, independientemente del modelo de máquina de launch con la que estén trabajando. Vamos a escoger el sistema TPMS en cuestión, el software de TPMS, primero, pero luego tendremos que identificar el área o región del vehículo donde estamos trabajando. ¿Por qué eso es importante? Recuerden, por la frecuencia y porque según área y región, pues nos aparecerán en los menús consecuentes las bases de datos correspondientes para mi región. Luego, escogemos la marca, ¿ok? Marca de coche con el que vamos a trabajar y acto seguido seguimos con el modelo. En este caso, un Audi A4. Y una vez que escogemos el Audi A4, nos aparece una pantalla, ¿verdad?, muy interesante, donde veremos una cantidad de rangos de fecha y números de parte de sensor, así como la frecuencia en la cual trabajan. Aquí podemos ver cómo tenemos un Audi A4 desde el 96 hasta el 2010, noviembre del 96 hasta diciembre del 2010, que opera en la frecuencia de 433 MHz y tiene un número de parte como el que está indicado, 4F090, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos delante un Audi que está en el rango de fecha del 2012 al 2023. En el momento en que lo pinchemos en pantalla y seleccionemos, porque estamos seguros que ese es el rango de fecha del vehículo que tenemos delante en el taller, pues veremos lo que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ya estaremos en nuestra
pantalla de trabajo directo en TPMS con el coche, en nuestra máquina de diagnosis, y veremos en la parte superior, como se les pongo ahí, la flecha naranja dentro de ese recuadro rojo, que nos muestra sistema TPMS, Audi A4, rango de fecha de enero 2012 a diciembre 2023, que opera en 433 MHz con el número de parte de equipo original y el fabricante de equipo original de esa válvula o sensor en particular. Es un Hof Berú y aquí tenemos que me repite el número de parte. Entonces, es importante resaltar que antes de comenzar a trabajar con el sistema TPMS de un coche es imprescindible que lo tengamos muy bien seleccionado en la máquina de diagnosis. Por tanto, si trabajamos con un sensor TPMS configurable o que ya viene asignado al vehículo desde el fabricante, lo hemos pedido al recambista y es un sensor original, pues es indispensable que lo solicitemos correctamente con todos los datos del vehículo y cuando recibamos el sensor y lo instalemos o antes de instalar, probemos la selección del mismo vehículo en la máquina de diagnosis y activemos el sensor para estar seguros de que va a funcionar correctamente en este. Estos sensores configurables o que vienen ya programados de fábrica no los podemos reprogramar, salvo que tengamos la excepción de que contamos en el taller con una máquina especial de algunos pocos fabricantes que permiten programar este tipo de sensores. Son máquinas más costosas y que pues te permiten programar sensores de este tipo. No es lo usual, no es lo que solemos tener en el taller por temas de practicidad. Si lo tienes, bendito sea, pero te limita a programar sensores de determinados fabricantes. Ahora bien, veamos el sensor programable. El sensor programable tiene diversas bondades. El sensor programable, como es el caso del sensor TPMS de Launch en sus diversos modelos, bien sea metálico, bien sea válvula de goma, permite una compatibilidad o una cobertura de poco más del 95% de los sensores de equipo original que hay en el mercado automotriz. Es decir, te garantiza una cobertura muy amplia con un solo número de parte en tu taller. Puedes tener 5, 10, 15 sensores de este tipo programables que vienen en blanco en tu taller y puedes perfectamente programarlo y pues asignarle un número de identificación, como veremos más adelante, pero lo más importante es que le vas a asignar, lo vas a programar con el protocolo correspondiente de comunicación para que él pueda hablar correctamente con la unidad de control de ese coche en particular, que solamente recibe información a través de un protocolo específico, como lo hemos visto antes. Adicionalmente, los sensores pues, programables te permiten programarlo una y otra vez de una manera muy sencilla, lo veremos a lo largo de este seminario, de forma inalámbrica, ¿verdad? Mediante dispositivos launch. Estos sensores solamente pueden ser programados con dispositivos launch. Lo que te pues, permite, si eres usuario de una máquina de diagnosis de Launch o equipo especializado para TPMS de Launch, pues con nuestros sensores podrás cubrir más del 95% del mercado automotor, lo que te dará toda la flexibilidad de poder programar, instalar, hacer reaprendizaje, diagnosticar cualquier tipo de vehículo, básicamente. Estos sensores vienen en variedad de acabados, están disponibles con válvulas tanto de goma como de metal para adaptarse a diferentes tipos de llanta y preferencias, bien sea del usuario. Dependiendo del tipo de llanta que posea el coche, pues usará o una de goma o una metálica. En nuestro caso, pues disponemos de los dos tipos de válvula. Y adicionalmente, pues te representa una alternativa económica y potente frente a los sensores originales de fábrica, ya que, como hemos comentado, el sensor original de fábrica o preprogramado, pues si bien es específico para el coche que tienes en el taller y para algunos otros, que salvo que hagas la investigación,
no puedes saber exactamente con cuál otro coche es compatible, tienes que hacer el trabajo pues, de búsqueda, como lo vimos en las pantallas, en las láminas anteriores, pues te cierra un poco la practicidad de poder tener sensores en blanco en tu taller que lo puedas adaptar a cualquiera de los vehículos que entren por la puerta. Te acorta los tiempos, te abarata costos y te hace ser mucho más eficiente y efectivo a la hora de trabajar con sistemas TPMS en el taller. Por lo tanto, un sensor programable hoy en día es lo que pues, sería lo más recomendable para trabajar, para ganar eficiencia en el taller. Bien, entonces hasta ahora hemos visto definiciones específicamente de componentes. ¿Y qué componentes? Los sensores TPMS. Ya hemos visto los tipos de sensores que hay, las frecuencias en las que trabajan y lo importante que es seleccionar perfectamente el vehículo antes de comenzar a trabajar con ellos. Bien sea que el sensor sea configurable, que ya venga programado del recambista, o tengamos un sensor en blanco en el taller para programarlo y adaptarlo a ese coche. Ahora veamos definiciones más de procedimiento, las hemos llamado definiciones de proceso, como vemos ahí en pantalla. Vemos que vamos a ver de qué se tratan estos procesos que los vemos en las máquinas de diagnosis, los vemos presentes en las máquinas de diagnosis, pero vamos a poner un poco de orden, como dijimos al principio, vamos a ver de qué se trata y cuál es la secuencia luego de paso, la secuencia natural de pasos que debemos seguir para trabajar con todo este proceso de activación, programación y reaprendizaje de sensores TPMS en el coche. La primera definición de proceso es activar, que no es más que leer el sensor. Cuando activamos el sensor, el propósito es obtener información de este, como su número de identificación, que puede estar bien impreso si es original, puede estar impreso en la propia carcasa. Lo podemos haber grabado nosotros, si es un sensor programable, lo podemos haber grabado nosotros con anterioridad y podemos leer exactamente qué fue lo que grabamos. Vamos a poder también leer presión y temperatura del neumático. Obviamente, si está instalado, tenemos el coche delante y lo activamos seleccionando primero correctamente el vehículo, activamos el sensor con el propósito de obtener información de él. Entonces, además del ID, podemos obtener la presión y temperatura del neumático donde está instalado. Y adicionalmente el estado del voltaje de la batería interna de este sensor. En algunos programas de diagnosis te suele dar incluso hasta el voltaje interno, siempre y cuando el sensor transmita esa información. En otros casos te da un término donde dice batería, buen estado, apta, no apta, mal estado. Utilizan términos un poco más escuetos para darte el estado de la batería. Pero básicamente esos tres campos de información los vamos a poder obtener al activar un sensor si lo hemos seleccionado correctamente. El número de identificación, conocido como el ID, la presión y temperatura del neumático y el estado o voltaje de la batería de litio interna en el sensor. Ojo con este dato porque también forma parte de nuestro trabajo de diagnóstico o de servicio al cliente, simplemente activar sensores como rutina de mantenimiento, activar sensores y ver el estado de la batería. Si tenemos un equipo que nos muestra el voltaje exacto, pues un voltaje por debajo de 2,1 voltios, pues ya le podemos decir al cliente, esta válvula hay que cambiarla, porque ya va a dejar de transmitir prontamente. Si tenemos 3,6 voltios, 3,2, pues tenemos un voltaje normal que le podemos dar, pues se supone que tenemos todavía larga vida por delante. Entonces es un dato interesante el conocer exactamente el estado de la batería, aunque no tengamos en este momento alguna avería presente en el sistema, pero como rutina y para transmitir esa seguridad al cliente de que hemos revisado ese sistema TPMS, pues también chequear el estado de la batería y los sensores es un valor agregado. Y si tu equipo de diagnóstico se lo permite, pues magnífico. Utiliza este parámetro. Bien, cuando vamos a activar o leer, utilizando nuestros equipos Launch, tenemos dos versiones. Si eres usuario de alguna de nuestras tablets de diagnosis, como es el caso la EuroDiag o la Pro 1, para utilizar el software de sistemas para diagnosticar sistemas TPMS, necesitas utilizar un activador. Y ese activador
La versión anterior, hasta hace menos de un año o un año, se conocía como el TS Gun, que es el que ves ahí en pantalla. Ese dispositivo se enlaza por Bluetooth con nuestra máquina de diagnosis, bien con la Pro 1 o Aerodiac o con cualquier otra, y te permite entonces transferir información activando el sensor, recibiendo la información del sensor y transmitiéndola a la máquina de diagnosis para poderla ver en pantalla, como veremos en unos segundos más adelante. Actualmente el TS-Gun, si bien sigue operativo, ha sido sustituido por una versión más moderna, que es el dispositivo denominado iTPMS. Este dispositivo, ya de una nueva generación, también es compatible con las máquinas existentes en el mercado y los equipos de diagnóstico pues, que están por venir. Es un equipo un poco más ligero, un poquito más rápido en su proceso de información, pero perfectamente compatible con todas las máquinas de diagnóstico de launch que tenemos en el mercado. Este dispositivo es simplemente un activador. Lo enciendes, lo vinculas por Bluetooth con tu máquina de diagnóstico y al activar el software de TPMS te permite entonces activar, programar sensores de launch que estés instalando en tu vehículo. Luego, si tienes un equipo que no es un equipo profesional de diagnóstico, sino un equipo especializado para sistemas TPMS, para mecánica rápida, para trabajas en neumáticos, servicio rápido y quieres un equipo que se dedique, que se especialice y con un costo pues muy accesible a los sistemas TPMS, pues tienes el CRT 511S en su segunda versión, una versión muy moderna como el que tienes a la derecha en pantalla, que te permite trabajar con el mismo software de tu máquina de diagnóstico profesional, pero en un formato, tamaño y precio mucho más accesible, ya que se dedica exclusivamente a sistemas TPMS. El CRT 511 también cuenta con algunas funciones de servicio, que lo veremos en un video aparte, pero está enfocado a trabajar con sistemas TPMS. No necesita un activador adicional porque en esa parte superior que ves en esa especie de cabeza negra que tiene en la parte superior es la antena TPMS que ya la tiene incorporada. Por tanto, con el CRT 511S versión 2 puedes activar, programar y hacer toda la diagnosis de sistemas TPMS con ese solo equipo. Tienes todo en uno en ese solo equipo. Ahora, veamos la pantalla de cada una de estas versiones de software, bien sea desde un Aerodiac, de un Pro 1 o desde un CRT 511. ¿Cómo son esas pantallas del software de diagnóstico cuando quiero hacer ese primer paso de activar un sensor? Aquí tenemos a la izquierda la pantalla típica de una de nuestras tablets de diagnóstico, ¿verdad? Puede ser un Aerodiac, puede ser una Pro 1, y a la derecha una pantalla en formato vertical, que es la pantalla equivalente al CRT 511S versión 2. Aquí podemos ver, al momento de proceder a activar un sensor, procedimiento que veremos una vez terminada esta lámina, veremos un video aplicativo, donde veremos una explicación ya más práctica de cómo es ese proceso de activación. Pero antes, quiero que estemos claros exactamente de qué es lo que vamos a conseguir al momento de activar el sensor. Al realizar la activación, estando en la pantalla correspondiente a la activación, como vemos en la parte superior izquierda de la imagen que está a la izquierda de su pantalla, estamos en la función de activar, utilizamos bien sea el TS-Gun o el iTPMS, activamos el sensor de la rueda sin olvidar, y soy muy insistente en eso, sin olvidar que hemos seleccionado correctamente el vehículo. Al activar el sensor responde al activador, le transmite la información y este a su vez la transmite a la máquina de diagnóstico. Y vemos lo que tenemos en ese recuadro rojo al centro de la pantalla, que tenemos el número de identificación y luego tenemos la temperatura, la presión y el estado de la batería del sensor. Esa es la información que obtenemos de ese sensor que está ubicado ¿dónde? En la rueda delantera izquierda, que es otro dato importante, la ubicación. Luego veremos a lo largo de todo el proceso de trabajo con TPMS que esta información que lee la unidad de control no es solamente conocer información del sensor, sino también saber dónde está ubicado, en qué rueda. Por eso tenemos las 4 ruedas identificadas en esa columna de la izquierda. Si vemos la pantalla que está a la derecha, la pantalla en formato vertical, si tenemos un CRT 511, pues también estamos en la parte del menú de activación, hemos escogido perfectamente el coche, seguimos con nuestro Audi A4 y activamos directamente
pinchando ese botón que abajo dice activar, y como el CRT511 tiene una antena, lo acercamos a la válvula o al sensor y leemos la información. Y ahí vemos en ese recuadro rojo la ID del sensor, la temperatura, la presión y el estado de la batería. Como ven, exactamente la misma información, independientemente del equipo que yo esté utilizando, pero está muy estandarizada la forma de presentar y el contenido de la información. Entonces, veamos ahora, con un ejemplo práctico, cómo es el procedimiento de activación, bien utilizando un Eurodiac, que la utilizaremos como ejemplo, y el sensor y el activador ITPMS, y luego veremos cómo se utiliza, cómo activamos una válvula o un sensor si tenemos un CRT511. Veamos el proceso de activación utilizando el ITPMS y nuestra Eurodiac. Entramos en software TPMS, pinchamos la versión correspondiente al software de TPMS, confirmamos y comienza la vinculación automática por Bluetooth con el activador. Paso necesario para que prosiga cargando el software de diagnosis de TPMS. Luego, primer paso, escogemos el área regional de mi vehículo. Voy a escoger Europa, estoy en Europa, y luego busco la marca. Estamos delante de un BYD o un BYD. Buscamos la marca BYD aquí en pantalla. Pinchamos. Buscamos el modelo de BYD que tenemos delante. Aquí tenemos el SEAL DM-I. Escogemos y tenemos una variedad de modelos con rangos de año muy similares. Sin embargo, yo he verificado que el número de parte correspondiente para este coche en particular es el EUEA 3609200B. Pincho en él, me dice debo colocar el activador cerca de la válvula, por supuesto, confirmo y vamos a proceder a activar cada uno de los sensores. ¿Con qué objetivo? Obtener información del sensor, su código, temperatura, presión de neumático, y obviamente lo vamos a hacer rueda por rueda. Ya la localización viene por defecto al momento de activarlo. Entonces, para activar simplemente pincharemos OK en cada una de las ruedas. Sígueme en el procedimiento. Rueda delantera izquierda. Pinchamos y automáticamente vemos en pantalla los datos de ese sensor. La identificación, puedo cambiar la identificación en este botón. Voy a pinchar que me lo dé las unidades, que me las dé en decimales, por ejemplo. Ahí lo tenemos. La identificación del sensor de la rueda delantera izquierda es 25 92 07 30 76. Temperatura del aire del neumático 28 grados. Presión 265 kilopascales y estado de la batería del sensor normal. Por tanto, prosigamos con la rueda delantera derecha. Y así sucesivamente. Vamos activando cada una de las ruedas, de los sensores de las ruedas. Le decimos activar. Ahí tenemos el dato, rueda delantera derecha con toda la información. Vamos a la trasera derecha, acercamos el activador y pinchamos OK. Listo, última rueda, trasera izquierda. Vamos a la rueda trasera izquierda, pinchamos OK y acercamos el activador. Y ya tenemos toda la información que necesitamos de los sensores instalados en este coche. ¿Qué pasos hemos seguido? Los seleccionamos correctamente, identificamos en caso de dificultad para identificar el tipo de componente que tenemos instalado, vamos a manual de fabricante o consultamos con el recambista para ese bastidor cuál es el número de parte correcta. Lo identifico en mi sistema, en mi máquina de diagnosis y comienzo a la activación tal como te he enseñado. En este momento ya tenemos los 4 sensores activados y registrada toda la información en la pantalla del Eurodiac. Ahora te muestro cómo hacer la activación con el CRT511S versión 2. Entramos en el software TPMS, carga, acto seguido seleccionamos el coche. Vamos a la marca BYD, buscamos el modelo,
Lo escogemos y seleccionamos el número de parte que nos corresponde. Y procedemos con la activación. Ya estamos en la pantalla y en el menú activar. ¿Qué tenemos que hacer? Pinchar el botón que dice abajo a la izquierda activar en cada una de las válvulas. Me acerco a la válvula, pinchamos en activar y inmediatamente obtenemos los datos. Y así recorremos todo el vehículo. Sígueme y lo hacemos uno por uno. Rueda delantera derecha, activamos e inmediatamente obtenemos el dato. Rueda trasera derecha, pinchamos en activar, acercamos, tenemos el dato. Y por último, la rueda trasera izquierda, nos acercamos a la válvula, pinchamos activar y ya obtenemos toda la información. Y ahí podrás ver en pantalla, en esta amplificación, vas a poder ver que estamos en el menú activar. Tenemos todos los datos de cada uno de los sensores, el ID, la temperatura, la presión y el estado de su batería. Ya tenemos la primera fase cumplida. Tenemos información de los sensores. Así se activan sensores con el CRT511 SV2. Ya hemos visto de forma práctica cómo activar los sensores en un vehículo, bien sea con una máquina de diagnosis profesional o con un CRT511. Y los pasos que debemos seguir y la información y cómo se refleja esa información en la pantalla de la máquina. Ya tenemos información del sensor. Hemos podido validar que todos funcionan y que todos transmiten la información correspondiente. Veamos ahora la definición de programar. En algunos casos lo llaman codificar. En realidad no es una codificación, es una programación. ¿Por qué? Porque estamos insertando una cantidad de datos e inclusive un protocolo de comunicación para que ese sensor pueda trabajar. Entonces, cuando queremos definir programar es grabar información específica en el sensor. ¿Qué tipo de información? El número de identificación, el protocolo de comunicación y de ahí lo importante que escojamos muy bien marca, año y modelo de coche. Y si todavía no estamos seguros, identificar el número de parte de equipo original de la válvula sensor que lleva ese coche para estar seguro de que lo que estamos grabando ahí desde el punto de vista de protocolo de comunicación es lo correcto. Porque podemos grabar un ID, podemos escoger regular medianamente aproximado el vehículo sin número de parte, con lo cual el protocolo que estemos grabando en el sensor puede caer fuera del rango de fabricación o del rango del número del componente o del sistema de TPMS que está utilizando ese vehículo y en forma correspondiente el tipo de sensor. Más específicamente en ese protocolo de comunicación que el sistema de ese coche lleva. Entonces, la esencia del protocolo de que funcione cuando lo programamos es que escojamos correctamente el vehículo, lo que nos va a permitir programarlo, activarlo y lo más importante, que ese sensor transmita información a la EQ correspondiente en el vehículo. ¿Okay? Entonces, al programar correctamente el sensor, lo habilitamos para que se comunique con la EQ receptora, sea cual sea. Recuerden que estamos hablando de un sistema directo. ¿Okay? Aquí el ABS no interviene. La EQ receptora es o una unidad específica determinada, diseñada específicamente para TPMS o una unidad, una UCH o una unidad, una BCM, una unidad de carrocería. ¿Okay? Entonces, bien importante, una vez más, es escoger correctamente el vehículo para proceder a programar ese sensor. Ahora, ¿qué tipo de sensor vamos a programar? Los programables, los que vienen en blanco, los que son compatibles con nuestro equipo de diagnosis. En nuestro caso, los sensores de launch, bien sea de goma, bien sea metálico, lo podemos programar e insertar la información que necesitamos para que él se comunique con la EQ correspondiente del coche. Me equivoqué, el sensor no era lo que estaba malo o lo grabé mal, no escogí el coche correcto. ¿Puedo programarlo de vuelta? Las veces que quieras. Con nuestros equipos de diagnosis siempre vas a poder programar y reprogramar estos sensores porque aceptan múltiples programaciones. De manera que nunca vas a tener un sensor inutilizado en el taller. Siempre lo vas a poder recuperar y utilizar en otro vehículo. Bien, el proceso de programación
en práctica lo veremos al final, porque si recuerdas el índice de este pequeño seminario, hemos dejado para el final estrategias de programación de sensores. Y quiero concentrarme al final en este proceso para que podamos ver las distintas maneras, los distintos procedimientos que hay para realizar programación de sensores. Sigamos entonces con las definiciones de los procesos. Pasemos a la etapa de aprendizaje. El aprendizaje o el reaprendizaje, básicamente, ¿en qué consiste? Teniendo un sensor programado, bien sea de launch programado o un sensor configurable, que me lo han enviado del recambista, ya asignado al vehículo, yo necesito pasar por esta etapa final, sí o sí, para que esto pueda funcionar. ¿Cuál es esta etapa? El reaprendizaje o el aprendizaje, según sea el caso. ¿Por qué esa pequeña diferencia entre reaprendizaje y aprendizaje? Aunque al final el procedimiento es el mismo. Yo voy a hacer un aprendizaje cuando el sensor es nuevo, cuando tengo sensores nuevos. Voy a hacer que estos señores que han sido grabados con una información específica, ¿verdad?, puedan sincronizarse con la ECU, porque tienen data fresca, data nueva. Los que ya estaban instalados previamente en el coche no existen. He instalado unos nuevos. Y cuando hago un reaprendizaje, cuando no he tocado la programación de los sensores, ¿verdad?, y lo que he hecho es simplemente un cambio o una rotación de neumáticos. ¿Los datos en los sensores los cambio en una rotación de neumáticos? No, pero ¿qué fue lo único que yo cambié? La localización del neumático en el vehículo. Entonces tengo que reaprender, decirle a la ECU correspondiente, a la que recibe la información, ojo, yo cambié los neumáticos de sitio, ahora te toca a ti aprender en qué posición están. Entonces haremos el proceso de reaprendizaje, por eso lo llamamos reaprender, porque lo único que hemos hecho es cambiar la posición del neumático. Pero cuando hacemos aprendizaje, cuando tenemos un sensor nuevo que lo hemos grabado, lo hemos sustituido y ya la ID no es la misma del que estaba antiguamente instalado ahí. Ahora, ¿qué significa este proceso de aprender o reaprender? Pues sincronizar un sensor previamente programado, ¿verdad?, con la ECU correspondiente, de tal manera que esa ECU y el vehículo puedan reconocer el sensor a través de su ID, ¿verdad?, recibir los datos porque tiene el protocolo adecuado y ya puede transferir información a la ECU correspondiente, y la ECU también va a poder determinar la ubicación del vehículo, perdón, la ubicación del sensor en el vehículo. Porque en esa etapa de reaprendizaje es la única etapa en la cual le decimos al coche a través de su ECU dónde está instalado cada sensor. O cuando hacemos una rotación, lo único que le decimos es, los datos son los mismos, lo vas a recibir igual, pero de ubicaciones diferentes. Entonces, este proceso de aprendizaje es fundamental para que un sistema pueda funcionar correctamente. El sistema TPMS comienza a fallar si a través de una reparación, de una sustitución de un sensor, de una rotación de rueda, de un cambio de identificación en algún sensor, por la razón que sea, lo han programado nuevamente. Si ustedes no realizan la etapa de aprendizaje, sencillamente el sistema no va a funcionar correctamente, porque la ECU no se ha enterado de lo que ustedes hicieron. Pueden haber hecho una programación magistral, pueden haber hecho todos los cambios de neumático, las reparaciones, la rotación, todo quedó impecable. Pero si no hacen el aprendizaje, la ECU no se entera y el proceso no ha terminado. Comienzan o se mantienen las averías con las que entró el vehículo. Entonces, es una etapa muy importante, es una etapa fundamental, donde adicionalmente el aprendizaje involucra, una vez más, la selección correcta del coche. Marca, año, modelo y número de parte si aún es necesario. Veamos las pantallas correspondientes a ese proceso de aprendizaje. Así como lo hicimos en activación, vamos a verlo, pero ahora en aprendizaje, con máquina de diagnosis profesional y con un CRT 511. Aquí tenemos ahora en pantalla, nos encontramos en la etapa de aprendizaje y vemos cómo en cada una de las pantallas vamos a ver una información específica relacionada con cómo se realiza el procedimiento de aprendizaje en ese vehículo que hemos seleccionado. Ya tenemos los sensores programados, ya hemos hecho rotación de neumáticos, tenemos todo muy bien instalado y ahora tengo que cerrar con broche de oro mi proceso de trabajo en el sistema TPMS del coche con el aprendizaje.
selecciono correctamente el vehículo y es imperativo que leamos y sigamos las instrucciones que están en pantalla. ¿Ok? En nuestro video práctico que veremos a continuación a esta lámina, les mostraré un paso a paso con un vehículo en particular. No significa que todos los aprendizajes son iguales. Por eso soy muy enfático. A la hora de hacer el aprendizaje y tenemos el coche escogido correctamente, ese proceso de aprendizaje puede variar porque es específico para cada marca, modelo y año. Podemos conseguir vehículos que bajo el mismo modelo, pero en años muy antiguos tengan sistema indirecto, con lo cual tendrán un proceso de aprendizaje diferente, y tenemos para modelos más recientes que tendrán sistema indirecto. Es posible que incluso cambie el proceso de aprendizaje en vehículos más nuevos que en épocas intermedias. Por eso es fundamental que leamos lo que dice la pantalla y sigamos al pie de la letra el procedimiento que nos indica la máquina para realizar el proceso de aprendizaje correctamente. El proceso de aprendizaje, en nuestra experiencia a través de las consultorías, es el paso donde regularmente fallamos. Hemos hecho todo el trabajo con el neumático, hemos reparado, hemos instalado neumáticos nuevos, hemos instalado los sensores, las válvulas con sensores correctos para el vehículo, hemos hecho la programación correcta, pero no hemos seguido los pasos en el proceso de aprendizaje. Y es ahí donde no se borran las averías, sigue fallando, el cliente regresa con un testigo de TPMS encendido, y es porque el proceso de aprendizaje no lo hemos seguido correctamente. Esto no lo van a resolver ni con una diagnosis remota, ni con otra máquina, no. Esto se resuelve siguiendo los pasos que pone en pantalla la máquina para ese vehículo en particular. Entonces, repito, no me cansaré de repetirlo, sigan los pasos al pie de la letra que les muestra la pantalla en el proceso de aprendizaje de las válvulas sensores en ese vehículo. Veamos ahora un proceso de aprendizaje en un vehículo que tenemos acá como práctica. A ver cómo se realiza ese proceso de aprendizaje. Ya hemos visto un ejemplo práctico de un procedimiento de aprendizaje de sensores en un vehículo. Y como resumen, me gustaría especificar muy bien ese pequeño flujo de trabajo derivado de las definiciones que hemos visto hasta ahora, definiciones de proceso, como son activar, programar y aprender, que son fundamentales que las conozcamos muy bien al trabajar con sistemas o sensores TPMS. Básicamente, esos procedimientos o esos pasos los vamos a seguir en la parte de arriba. Yo diría que se siguen sí o sí cuando tenemos sensores programables, sensores en blanco, sensores de launch, en nuestro caso. Tenemos que activar, tenemos que programar y tenemos que aprender. En ese orden, no necesariamente. Ya veremos en caso práctico de una programación cómo se realiza el orden. Pero es importante que sepamos que si tenemos un sensor nuevo, un sensor en blanco y lo vamos a programar en el taller, pues las tres actividades las tenemos que realizar. Vamos a tener que activar, por lo tanto tenemos que saber hacerlo. Vamos a tener que programar, por lo tanto tenemos que hacerlo correctamente y debemos seguir al pie de la letra el proceso de aprendizaje de ese o esos sensores nuevos que hemos instalado. Donde no realizamos la tarea de programación cuando tenemos un sensor configurable, un sensor que nos han enviado del recambista ya preparado para ese coche, no vamos a poder programarlo, solamente vamos a tener que dedicarnos a hacer la tarea de activación y la tarea de aprendizaje o reaprendizaje. Bien, porque no tenemos la capacidad con nuestro equipo de diagnosis de reprogramar un sensor de origen. ¿Ok? Entonces, básicamente, quiero que estemos muy claros en las distintas definiciones de activar, programar, aprender, sepamos y practiquemos la ejecución de cada una de ellas con distintos vehículos o con distintos casos para que estemos seguros y el siguiente caso práctico o el siguiente caso que, mejor dicho, recibamos en el taller, lo podamos ejecutar con confianza y con eficacia, rápidamente y bien hecho.
Entonces, al trabajar con sensores TPMS, si tenemos un sensor de launch, un sensor programable que viene en blanco, lo tengo en su cajita en el almacén y voy a programarlo, 1, 2, 3 o 4, los que sean. Los sensores de launch me van a permitir activarlos, ¿okay?, para obtener información de ellos, programarlos si están en blanco y quiero insertar toda la información que necesito relativa al coche y a la identificación que le voy a generar para poder ser identificado por la ECU, y luego tengo que seguir el procedimiento de reaprendizaje. ¿Okay? Con esto les profundizo un poco más lo que explicaba en la lámina anterior. ¿Que ese es el orden? No necesariamente. Si el sensor viene nuevo, yo no voy a activarlo, voy a programarlo. Luego lo activo y hago el aprendizaje. Pero lo que quiero que quede muy claro es que cada una de estas etapas o cada una de estas funciones pues tiene su rol en el proceso del trabajo con los sensores. Activar significa obtener información del sensor, programar significa inocular, grabar información específica dentro del sensor, y aprendizaje es un sensor ya previamente programado, decirle a la ECU o que la ECU se entere de que tiene sensor nuevo con una nueva ID y en qué posición está. ¿Okay? Si tenemos un sensor o hemos adquirido un sensor previamente configurado para el coche, pues repito, nos vamos a saltar el paso de programación. En este caso sí, tendríamos que activarlo para saber qué información tiene, cuál es su identificación, instalarlo en la llanta, montar la llanta o las llantas, y luego pasar al siguiente paso y último, nos saltamos la programación y nos dedicamos a hacer el aprendizaje. ¿Okay? El proceso de aprendizaje es exhaustivo y tiene que hacerse en todos los vehículos. Lean lo que dice el procedimiento en su máquina de diagnosis en la etapa de aprendizaje para ese coche. Es que yo los instalo y los pongo a circular. Puede ser, pero la única manera de que podamos validar que ese procedimiento es el correcto es leyendo la información que te pone el proceso de aprendizaje en esa marca, año y modelo de vehículo en el cual estás trabajando. Si uno es de autoaprendizaje, un vehículo que entró por la puerta resultó ser de autoaprendizaje, lo instalaste, lo mandaste a circular y el cliente se le borró el aviso de falla en TPMS, pues bueno, suerte, el procedimiento te sirvió, pero eso no aplica a todos los coches. Entonces, por favor, revisen muy bien el proceso de aprendizaje que aparece en la pantalla de aprendizaje, en el software TPMS, para ese vehículo que tienen delante, y síganlo al pie de la letra. Es una recomendación que no dejo de hacer porque nuestras consultas se concentran en un 80% o más en que nos saltamos el proceso de aprendizaje y el sistema no está funcionando correctamente. Hasta aquí las definiciones, tanto de componentes como de procesos, y en el siguiente penúltimo apartado que hemos escogido para este seminario, veremos un proceso, un procedimiento o unas recomendaciones para realizar un proceso de diagnóstico eficaz. Es decir, cómo abordo de la mejor manera posible, de una manera disciplinada, mi proceso de diagnosis de sistemas TPMS en un vehículo que me llega al taller. Veamos entonces lo que recomendamos es un procedimiento para lograr un diagnóstico eficaz de los sistemas TPMS. Este proceso consta de 3 etapas, de manera ordenada. Activar los sensores, lectura de códigos de avería y finalmente analizar esos datos para poder tomar una decisión de qué es exactamente lo que está malo, es decir, definir cuál es el problema. Entonces, al momento de activar los sensores, significa escoger, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, correctamente el vehículo con el que estamos trabajando, marca, año, modelo, e incluso hilar tan fino con el número de parte como se pueda. Escogemos nuestro equipo de diagnosis, seleccionamos el software y procedemos a activar cada uno de los sensores en cada una de las ruedas, con el objeto de obtener información y ver cuáles responden. Recuerda que estamos obteniendo información en este flujo de trabajo, en este proceso de diagnosis. Obtener información no la puedes descartar a la primera si activas un sensor y no obtienes información de él. Hay un fallo, no responde. Asegúrate 2 veces, como el carpintero. Mide 2 veces y corta una.
Revisa que has escogido correctamente el vehículo, marca, año, modelo, incluyendo el número de parte y procede a activar el sensor. Si no obtienes información, no lo descartes todavía, simplemente estás levantando información, estás buscando evidencia. Hay un sensor que no responde. Continúa activando el resto de las ruedas y obtén ese panorama inicial. ¿Tengo o no tengo información de los sensores? ¿Ok? Puede darse el caso que alguien que haya trabajado previamente en ese coche los haya grabado, haya programado o los haya comprado configurados para otro vehículo o similar y resulta que no es el que tú estás escogiendo. Ese caso sucede. Eso te lo pone un poco más difícil, te toca comenzar a experimentar hasta que logres identificar que realmente esos sensores no responden porque ya la batería murió, no te dan información. Si son sensores configurables, no los vas a poder reprogramar, en el caso que ese sea la situación, porque con un equipo de diagnóstico de los nuestros vas a poder sí programar los sensores de launch, con lo cual es más conveniente tener un inventario de sensores de launch. Si tienes otros configurados que vienen del recambista, pues si te lo enviaron mal o los instalaron mal, los montaron incorrectamente, no son los del coche, pues nunca los vas a poder activar. Y perderías mucho tiempo adivinando qué fue lo que le instalaron, qué protocolo lleva al que le instalaron, de qué año modelo le instalaron los sensores a este coche. Pues bien, entonces en esta etapa no descartemos nada, simplemente sigamos el procedimiento y obtengamos información o no de los sensores que están instalados. Nuestro siguiente paso es en la máquina de diagnóstico, que las tenemos conectadas al puerto OBD, vamos a obtener información del módulo de control que domina el caso TPMS, el que maneja el sistema TPMS. Conectamos al puerto OBD y extraemos información de códigos de avería presentes. ¿Okay? Es muy común, como pongo ahí el comentario en pantalla, que reemplacemos sensores en la etapa anterior, asumiendo que están malos, porque tenemos tenemos un código de avería que habla de error de comunicación o algún otro error, como les mostraré ahora en unos segundos en pantalla, y asumimos de manera directa el cambio del sensor. Todavía no hemos llegado a la etapa final de análisis de información. Simplemente obtengamos información de los códigos de avería que están presentes en la unidad de control y continuemos acumulando evidencia, acumulando datos del caso que estamos analizando. ¿Okay? Cuando nos conectamos a ese módulo y obtenemos códigos de avería, pues podemos tener una gran cantidad de información tan variable como, aquí les pongo solo algunos ejemplos. Podemos tener un código que nos diga falla general del sensor TPMS. Aquí yo sí pudiese asumir que si el sensor que yo activé o los sensores que yo activé no me dieron información y el módulo me dice, epa, falla general del sensor TPMS, pues voy acumulando información de que estos son candidatos a reemplazar. Pero puedo tener una señal de sensor inválida, ¿verdad? O la ECU no recibe datos de un neumático específico. ¿Será que la antena que está cerca en el coche que lee la información de ese sensor no está trabajando? Me toca explorar un poco más antes de echarle la culpa al sensor. Si tengo advertencia de la batería baja del sensor, pues obviamente voy directamente a reemplazarlo porque se me va a presentar una falla mucho peor más adelante. Y así sucesivamente, dependiendo de la descripción de ese código de avería, yo voy armando mi caso y voy pues también estructurando cuáles van a ser mis siguientes pasos a seguir. ¿Okay? Entonces, leemos esos códigos de avería, anotamos, armamos el caso, ya lo hemos activado los sensores, ya tenemos un panorama más claro de si hay o no hay códigos de avería y el siguiente paso, pues, no es otro que, como en todo proceso de diagnóstico, analizar la información que tenemos delante. Tenemos que identificar si el problema es efectivamente de un sensor, de una interferencia en la comunicación con la antena y a su vez el módulo de control, o si efectivamente tengo un problema en el módulo de control, que también puede pasar. Pero antes de comenzar a tomar decisiones es importante que tengamos claro y bien definido el problema que tenemos delante. En este flujo de trabajo recomendamos ampliamente, como te muestro en pantalla, en ese círculo virtuoso de recopilación de información, recomiendo que
Una vez activados los sensores y tomada la información, verificada la presencia o no de códigos de avería, si tenemos código de avería, recomiendo ampliamente que busquemos si existen boletines técnicos de servicio asociados a esos códigos de avería en ese coche. ¿Ok? Es muy importante. Hay casos muy sonados de problemas con sistemas TPMS que estaban muy bien reportados, muy bien registrados en boletines técnicos donde la solución ya estaba absolutamente especificada en ese boletín técnico. Entonces, es importante que acudas a tu fuente de información técnica a la hora de analizar un caso de un sistema TPMS, porque como cualquier caso de diagnosis, los boletines técnicos pueden ser una carta de gran ayuda para resolver un problema. Entonces, antes de finalizar esta etapa, ¿okay? Voy a retroceder un poquito para hacer un pequeño cierre con este flujo de trabajo. ¿Okay? Ese proceso que recomendamos es el siguiente. Activa los sensores, trata de obtener toda la información de los sensores. Lee códigos de avería con tu máquina de diagnosis en el módulo correspondiente del sistema TPMS y luego analiza esa información, analiza esos datos, busca también información de boletines técnicos y ya comienza a definir exactamente tu problema y toma acciones, toma decisiones. Tendrás que reparar códigos de avería de manera correcta si están presentes, tendrás que sustituir sensores si efectivamente son ellos los que están dañados y luego pues seguir ya los procedimientos que hemos visto anteriormente cuando estás trabajando específicamente con los sensores, que es activarlos, programarlos y hacer el proceso de aprendizaje. Pero como flujo de trabajo macro, antes de ponerte a trabajar, antes de ponerte a cambiar sensores y hacer programaciones y reaprendizaje, sigue este flujo que te facilitará mucho el trabajo en el tiempo. Y pues irás ganando experticia en este proceso de análisis de falla en sistemas TPMS. Activa los sensores, lee códigos de avería, recopila y analiza todos los datos y sobre todo nunca dejes de buscar boletines técnicos asociados con esta falla que tienes presente. Recapitulemos lo visto hasta ahora. Hemos hablado de fundamentos y terminologías de los sistemas TPMS con definición de conceptos y procesos clave. Hemos hablado sobre una recomendación de un proceso para un diagnóstico eficaz y ahora nos vamos a concentrar en un tema que ya habíamos comentado al principio del video y es sobre las estrategias de programación y reaprendizaje de sensores. Aquí sí vamos a profundizar un poco más en el procedimiento, en el cómo hacerlo y qué alternativas tenemos dependiendo del caso que tengamos en el taller. Pues bien, cuando hablamos de programar, ¿verdad? Que recordamos que era grabar información específica en el sensor, tanto el ID como el protocolo de comunicación, previamente asignando correctamente el vehículo. Cuando abordamos el proceso de programación, nos conseguimos con que hay al menos cuatro posibilidades. Y estas cuatro posibilidades son copia por OBD, lo que también se conoce como una clonación, la copia por activación, que es otro procedimiento para realizar la programación, haciendo la copia de otro sensor, y la creación automática, es decir, el equipo te genera automáticamente los datos de identificación del sensor, o la creación manual, donde nosotros podemos crear ese código de identificación y grabarlo en el sensor. Veamos cada uno de estos procesos por separado y en qué consiste cada uno de ellos. La copia por OBD significa que vamos a copiar el ID almacenado en la ECU correspondiente del coche y lo vamos a extraer y lo vamos a escribir en un nuevo sensor. Es decir, voy a conectar mi máquina de diagnosis al puerto OBD y en esa etapa de la programación voy a leer las ID de los sensores que están grabados en esa ECU y esas ID que están grabadas las voy a transferir a válvulas o sensores nuevos. De esta manera, traspaso toda la información que la ECU ya conoce de los sensores anteriores, los voy a transferir a sensores nuevos. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento de copia por
OBD, que no requiere un procedimiento de aprendizaje posterior, ya que el vehículo cree, lo estamos engañando, que tiene los sensores antiguos instalados. Claro, yo he copiado la identificación de los sensores anteriores, obviamente contando con que los puedo leer. He copiado esa información desde la ECU y ahora voy a proceder a traspasar cada uno de esos códigos a válvulas nuevas, a sensores nuevos. Los instalo en la misma posición en las que estaban los anteriores, es decir, el de rueda delantera izquierda en esa posición y así sucesivamente. De esa manera, como he hecho una copia de los sensores antiguos y he mantenido la posición que tenían los anteriores, el vehículo no se ha enterado que yo he cambiado físicamente los sensores, ya que están identificados de la misma manera que los otros. De esta forma me ahorro el proceso de aprendizaje, porque el vehículo cree que tiene todavía los sensores anteriores. Ahora, esto no descarta del todo que sea necesario y recomendamos hacer un proceso de aprendizaje, ¿bien? Porque dependiendo de la avería que teníamos previamente, es aconsejable, a pesar de que ya hemos hecho la copia, si de manera natural el módulo de control no comienza a percibir de manera automática la señal de estos sensores, para lo cual hay que circular a una determinada velocidad para que el sensor se active naturalmente. Si no las recibe, es aconsejable hacer un procedimiento de aprendizaje como última instancia para verificar que todo va a funcionar bien. En este caso, en la copia de sensor por OBD, es decir, programar un sensor copiando la información que tenemos a través del puerto OBD en la unidad de control, copiándolo en sensores nuevos, se realiza un sensor a la vez. No podemos hacerlo en masa. Vamos copiando cada uno de ellos, grabamos la información en la máquina de diagnosis que hemos leído y a partir de ahí comenzamos a replicar sensores nuevos. Los instalamos y los ponemos en funcionamiento. El siguiente procedimiento es la copia por activación. ¿Qué significa? Copiamos el ID almacenado en el sensor a través de un procedimiento de activación, bien sea máquina de diagnosis y el activador accesorio. Procedemos a la activación o bien, si tienes un CRT, procedes a activarlos, cada uno de ellos. Ojo, siempre escogiendo, seleccionando en el software del equipo el vehículo correspondiente, año, marca, modelo e incluso número de parte. Activamos cada uno de los sensores, leemos la información y a partir de esa lectura podemos programar con esos datos sensores nuevos. ¿Okay? En este caso es similar a hacerlo por OBD. ¿Por qué? Porque no requiere hacer un aprendizaje en la ECU, porque estamos una vez más engañando la ECU, copiando información de un sensor instalado a un sensor nuevo, colocándolo por supuesto en la misma ubicación. Por tanto, no haría falta hacer el aprendizaje. Vamos a tener sensores nuevos, pero en las mismas ubicaciones, sin necesidad de reaprender. Una vez más, este procedimiento es para programar sensores uno por uno. Se ejecuta una función a la vez. El siguiente caso de programación de sensores es la creación automática. No tenemos sensores montados en los vehículos, no lo podemos leer, no hay forma, hemos determinado que ninguno de los sensores que están instalados funciona. No queremos, porque siempre está la opción de leer la información que está guardada en la ECU para crear sensores nuevos, sino que sencillamente queremos crear sensores nuevos desde cero, con una nueva ID. En ese caso, tomamos los sensores que vamos a colocar nuevos en el vehículo y nosotros en el procedimiento de programación vamos a activar la función de creación automática. En ese caso, la máquina de diagnosis genera una identificación para cada uno de estos sensores nuevos y en el acto de programar vamos a ir introduciendo una identificación nueva y diferente en cada uno de estos sensores. En ese caso los estamos creando de cero. Sensores nuevos con nuevas identificaciones ajustadas, por supuesto, para que sean leídas por ese coche, con el protocolo correcto para ese coche. Instalamos en las ruedas y aquí sí vamos a necesitar realizar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos cambiado las reglas del juego. Es decir, ahora la ECU tiene sensores nuevos,
tiene identificadores nuevos y ella no sabe que lo hemos hecho. Por tanto, hay que seguir ahora sí o sí el procedimiento de aprendizaje, porque los sensores tienen identificadores nuevos. A pesar de que mantengas la posición de la llanta, no importa. Lo importante es dónde colocaste el sensor. Como es nuevo, colóquelos donde lo coloques, necesitas hacer el proceso de aprendizaje. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Que yo puedo hacer una programación en tándem. Es decir, si voy a programar 4 sensores para un vehículo, no tengo por qué hacerlo uno por uno. Le digo activar de forma automática o programar utilizando la creación automática, que la máquina me genere la identificación y puedo grabar 4 sensores de manera simultánea. Tomo mis cajas de sensores nuevos, las coloco las 4 cajitas o los 4 sensores muy cerca del equipo, activo el procedimiento de programación automática y voy a hacer la programación de 4 sensores de manera simultánea, ahorrando tiempo y siendo pues un poco más eficiente en mi flujo de trabajo. Una vez programados, verifico los datos que he cargado en ellos y procedo a la instalación. ¿Debo hacer aprendizaje? Sí, claro. Tengo que hacer el aprendizaje porque le he colocado, le he descargado información nueva, identificación nueva a los sensores que voy a instalar luego en el vehículo. Y la ECU no sabe que esos sensores están ahí. Por tanto, aplica el aprendizaje. Y por último, pero no por eso el menos importante, pero sí el menos utilizado, que es la creación manual. La creación manual es que yo como usuario introduzco al pinchar el proceso de activación manual, yo creo el número de identificación. Es decir, que si estoy familiarizado con esos códigos alfanuméricos que se utilizan bien de forma digital o forma hexadecimal en los sensores TPMS, yo voy creando los códigos nuevos para cada uno de los sensores que voy a programar. Entonces yo personalmente genero ese código, esa identificación y procedo a programar. En este caso no lo puedo hacer en tándem, tengo que hacer uno por uno. Voy generando, creo mi código, programo sensor, creo el siguiente código, programo el sensor y así sucesivamente. Procedo a instalar y aquí nuevamente tendremos que hacer un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estoy creando códigos nuevos, ya no automáticos, sino manual. Los he generado yo. Pero necesito decirle a la ECU del coche, epa, hay 4 o 3 o un sensor nuevo con un código nuevo que está instalado en determinada rueda. Y procedemos con el aprendizaje siguiendo el procedimiento que te diga la máquina de diagnóstico para esa marca, modelo, año de vehículo. Y ya para finalizar, veremos el último procedimiento que ya lo hemos comentado, que es el aprendizaje, que sería la última etapa que debemos seguir para comunicar, para sincronizar los sensores TPMS que hemos instalado de nuevo o que hemos hecho rotación de neumático, le hemos cambiado simplemente su posición para enterar a la ECU, ¿verdad?, que tiene una nueva posición o sensores nuevos instalados en el coche. Es la manera que nos garantiza que la ECU pueda recibir la información de ellos y procesarla y mostrarla correctamente. Cuando tenemos sensores programables, las funciones que vamos a seguir regularmente es activar, programar y aprender. Dependiendo de cuál sea la situación, vas a programar según los métodos que hemos comentado en los minutos anteriores, pero finalmente debes seguir el proceso de aprendizaje en aquellos casos donde sea estrictamente necesario, que es en el caso en el cual has cambiado la identificación de las válvulas o de los sensores, tienes sensores que te han traído nuevos, que son configurables y lo has pedido al recambista, tienes que seguir sí o sí el proceso de aprendizaje, porque estás incorporando elementos nuevos en el coche con identificación nueva. Cuando tienes un sensor programable, obviamente el paso de programarlo y colocarle la información del vehículo, su identificación, el protocolo, etcétera, etcétera, es necesario para poder hacerlo funcionar. Si tienes un sensor configurable, esa etapa del proceso te la saltas porque no lo puedes programar, ya viene configurado para el coche. Por lo tanto, te quedas con la activación y finalmente el aprendizaje. Ese aprendizaje no es inventado, no es intuitivo, no es que yo lo vi en YouTube, no.
El proceso de aprendizaje, ya lo hemos comentado en minutos anteriores, el proceso de aprendizaje está escrito, está plasmado en tu equipo de diagnosis, bien sea tu tablet profesional o el CRT 511. Vas a ver el proceso de aprendizaje que es exactamente el que aplica para el vehículo que has seleccionado. Y te vas a encontrar con más de un procedimiento de aprendizaje que puede ser o bien automático o bien por OBD, pero va a estar descrito con lujo de detalles en el software de tu máquina de diagnosis, en la etapa de aprendizaje. Ahí lo puedes ver, dos muestras bien claras a la izquierda en una máquina de diagnosis, en una tablet como la Eurodiac o la Pro 1. Cuando estás en la etapa de aprendizaje, vas a ver la descripción exacta de qué procedimiento hay que seguir para realizar el aprendizaje de los nuevos sensores en el vehículo. A mano derecha tienes una muestra de la pantalla de una CRT 511 donde ves exactamente el mismo texto, ya que hemos seleccionado el mismo vehículo, donde te describe el proceso de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje se pueden hacer o bien por OBD o bien autoaprendizaje, y la única manera de saberlo y hacerlo correctamente es, repito, siguiendo las instrucciones que están en la pantalla, que aparecen asociadas a la marca, año y modelo de tu vehículo. No saltes los pasos, no saltes el proceso de aprendizaje en sí mismo, porque el proceso de aprendizaje es el que cierra el ciclo de trabajo con sensores TPMS en un vehículo. Y hasta aquí este breve, pero espero que muy interesante seminario donde hemos compartido los conceptos y definiciones que estoy seguro te ayudarán a trabajar con mayor precisión, mayor claridad en los sistemas TPMS de los vehículos que llegan hoy en día a tu taller, siempre contando con nuestros equipos y nuestro soporte técnico. Nos vemos en un siguiente video.